¿Cómo están ustedes? Una vez más, un día lunes, aquí en el escritorio del pastor, en esta nueva serie Profetas y Reyes, capítulo 2. Soy Horacio González, pastor de Union Church en Viña del Mar. Yo estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes este espacio que denominamos Escritorio del Pastor, en donde pedimos al Señor Jesucristo, nuestro pastor, nos ayude a entender y capturar la enseñanza de la palabra que vamos a compartir. Como terminamos el lunes pasado con el llamado de Dios a Samuel, y donde dijimos que ese llamado también es pertinente y activo para todos nosotros, quiero que continuemos en esta misma dirección. Pero recordando que todo lo que vamos a ver sobre Samuel no lo podemos leer in extenso en el pasaje o en el libro. Por lo tanto, te invitamos a leer el libro cada vez que tú puedas. Esta vez hasta el capítulo 3, el 4. Y la historia es interesante, fascinante. La puedes leer para que vayamos juntos después desarrollando este estudio y estas reflexiones. Por cierto, reitero que si tienes algún comentario o duda o consulta, no dudes en escribirme a horacio@unionchurch.cl. El pasaje en cuestión en esta primera parte, en este hito número 5 ya de esta serie, se encuentra en 1 Samuel 3:5 y dice: fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy presto a tu llamada. Elí le contestó: yo no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. ¿Qué ocurrió? Samuel escuchó una voz, pero Samuel no supo identificar la voz de Dios. Su reacción la veo del todo natural. Él, cuando reacciona, se dirige al líder y se pone a su disposición, en este caso Elí. El joven nunca había oído con anterioridad la voz del Señor, hablándole directamente a él. Y de ahí esta confusión y esta desorientación. Por eso la respuesta de buscar a Elí, el sumo sacerdote. Y nos preguntamos, me pregunto, ¿por qué nos resulta a nosotros tan difícil identificar la voz del Padre, la voz de Dios? Creo que una de las razones es que hay demasiada contaminación acústica a nuestro alrededor, demasiadas voces que hablan a nuestra mente y a nuestro corazón. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la voz de la cultura. A fuerzas de oírla y de oír sus valores, de su prioridad y la mentalidad, van permeando en nuestra vida, especialmente porque la cultura tiene una gran capacidad de amplificación, grita fuerte, y por eso es fácil que anule otras voces. Pero también está la voz de la tradición religiosa. Es muy poderosa, y aunque algunos tonos puedan parecerse a la voz del Señor, no es ni mucho menos lo mismo. La voz de los líderes religiosos, convencidos de que Dios habla por medio de ellos y que confunden lo que piensan con lo que el Señor quiere. Otra voz es la voz de nuestra educación, los tabúes, los prejuicios en los que hemos sido educados, o la voz de nuestro pecado, que nos convence de que podemos hacer lo que se nos dé la gana, lo que queramos. En fin, podríamos seguir con más y más ejemplos. El punto que quiero enfatizar es que esas voces compiten con las del Señor para capturar nuestra atención. Todas esas voces compiten con la voz del Señor para capturar nuestra atención. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que queremos descubrir. Y para seguir adelante en este descubrimiento, en 1 Samuel 3:10 dice: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, que tu servidor escucha. ¿Cómo distinguir entre tantas voces la voz del Señor? Aquí nos encontramos en este pasaje y una enseñanza para todos nosotros con un principio súper importante: la disponibilidad y el deseo de escuchar a Dios. No creo que el Padre, no creo que Dios vaya a hablarle a nadie que no tenga la voluntad de escucharle. Él no va a perder el tiempo en hablar con alguien o con él o con ella que no quiere escuchar para llevar adelante su voluntad. Entonces te pregunto, ¿quieres oír la voz del Padre para obedecerle? No dudes entonces que te hablará. Esa es su promesa.
Podrá costar más o menos discernirla, pero lo harás. Ese es su compromiso contigo. Lo que es importante entender es que aquí hay dos voluntades de Dios. Por un lado la moral y por otro lado la específica. La primera, la moral, está revelada claramente en su palabra, en la Biblia. Allí está revelada su verdad moral. Por medio de ella el Padre nos da un montón de información acerca de qué espera de nosotros y cómo debemos vivir. Y Dios nos habla primariamente, aunque no exclusivamente, por medio de esa revelación de la palabra. La palabra es el primer y necesario paso para poder acceder a entender la voluntad específica del Señor para nuestra vida. La voluntad específica, porque dijimos que había una voluntad moral y una voluntad específica, tiene que ver con el plan único, con un plan singular que Dios tiene para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Aquí es donde el Padre nos puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de palabra profética, a través del consejo de otros, de hermanos, de hermanas, de la conciencia y de la circunstancia. Pero vuelvo a insistir, la palabra, la Biblia, es el entrenamiento necesario para acceder a esa voluntad específica. Y siempre debemos comenzar por ella. Qué interesante, ¿eh? Todo lo que podemos aprender de 1 Samuel. Pero hagamos una pausa. Y en esta pausa solamente quiero disfrutar este cafecito de peregrino, nuestro fiel compañero de cada lunes. Y recordarte que te mantengas conectado, conectada. Siempre vas a buscar un espacio para cada uno de los que están hoy día acá, pero cada uno de los miembros de tu familia. Hay un espacio en nuestra familia de la fe para cada uno de los miembros de tu familia. Así que busca el tuyo. Ayuda a otros a buscarlo. Ahí te dejamos una imagen y te puedes conectar con la coordinadora a través de info@unionchurch.cl para que te puedan orientar. Qué bien, continuamos. Y continuamos con 1 Samuel 3:19. Hay tanta riqueza y los versitos son cortitos, pero vamos a extraer. Por eso siempre la recomendación, lee todo el contexto. Ya vamos en el capítulo 3, 4. Puedes leer 1 Samuel. Te aseguro que con 10 minutos vas a quedar enganchado y vas a querer seguir leyendo esta fascinante historia que está relatada ahí en el libro 1 de Samuel. Dice el 3:19 lo siguiente. Samuel seguía creciendo y el Señor lo protegía sin dejar de cumplir ni una sola de sus palabras. Pablo, el apóstol, afirma una cosa fantástica. Dice que tenemos el ADN del Señor. Perdón, dije Pablo, es Pedro. Pedro afirma esta cosa fantástica. Dice que tenemos el ADN del Señor. En 2 de Pedro dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos que tenemos el ADN de Dios, es normal si consideramos que somos hijos, si consideramos que somos hijas de Él, por medio del nuevo nacimiento que nos da a través de la conversión. Por tanto, todo el potencial, escucha bien, todo el potencial reside en nosotros. Un potencial confirmado por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero tener el potencial no implica que lo hayamos desarrollado. Un niño nace con un determinado ADN, sin embargo le falta la alimentación, le falta la higiene, los cuidados para hacer que ese potencial pueda desarrollarse tanto como sea posible. Del mismo modo, el ambiente tiene una influencia que también afectará a la capacidad de desarrollo de ese potencial innato. Hay pues una mezcla entre el ambiente, el cuidado que interactúa en forma constante sobre cada uno de nosotros. Y en el caso de Samuel, vemos que seguía creciendo bajo la protección del Señor. Y nuestra situación, querido y querida, es similar a la de Samuel. La cuestión es que si nosotros seguimos creciendo y desarrollando ese potencial divino que tenemos, es similar. La cuestión es si lo estamos haciendo. Si estamos verificando, si estamos viendo, si estamos de alguna manera identificando que seguimos creciendo y desarrollando el potencial del ADN divino en nosotros. Ahora, mi experiencia me enseña que muchos seguidores de Jesús
carecen de una intencionalidad en esto. Ustedes me escuchan hablar mucho de esta palabra, de ser intencionales. Y creo que muchos carecemos de eso. Porque son intencionales o somos intencionales en nuestros negocios. A veces somos intencionales en nuestro cuidado físico, en nuestro desarrollo intelectual, en la carrera profesional que hacemos. Pero el seguir creciendo en Cristo, lo dejan al azar. Lo dejan a la casualidad, a lo que caiga, a lo que el pastor decida que necesitan para alimentarse. No pienses en los demás, piensa en ti mismo. Yo no voy a pensar en ustedes, voy a pensar en mí. ¿A veces no caigo en algo de esto? ¿Por qué si en tantas áreas de tu vida, por qué si en tantas áreas de mi vida somos intencionales y proactivos en esta? Simplemente somos pasivos o reactivos. En el pasaje siguiente vamos a tratar de encontrar respuesta. Porque como vimos, tenemos el ADN divino, todo el potencial para llegar a ser como Jesús. Al fin y al cabo, es una de las dimensiones básicas de nuestra salvación. Por decirlo de alguna manera, somos salvados en la medida en que Jesús va siendo formado en nosotros. Nuestra salvación, el reflejo de nuestra salvación, es que Cristo vaya siendo formado en nosotros. Pero para que esa naturaleza divina que nos ha sido dada pueda desarrollarse, verse y exponerse, debemos alimentarnos y hacerlo de manera constante, de manera natural y, por cierto, de manera saludable. Las personas que exclusivamente se alimentan del sermón semanal, de su líder o de su pastor, van a crecer en forma raquítica. Será imposible que desarrollen todo el potencial que pueden alcanzar. Quien lo hace así, se alimenta una vez por semana y nada más. Eso no lo haces en tu alimentación física. ¿Quién lo hace? Eso de alimentarse una vez a la semana. Del mismo modo, aquel que se alimenta en base a los podcasts, a los sermones enlatados o a otros productos que han sido generados por terceras partes, serán similares a cuando escogemos una dieta basada en comida precocinada, prehecha, manipulada, que puede ser agradable. Escoges solamente lo que te gusta y apeteces. Nunca vas a buscar algo muy balanceado, pero en mi humilde opinión, tampoco es saludable. ¿Estoy afirmando que eso es malo? Me contradeciría conmigo mismo, para nada. Pero sí estoy afirmando que nada puede sustituir la búsqueda diaria del Señor en oración, en el estudio de la palabra y buscar la plenitud del Espíritu cada día. Nada puede sustituir eso. Esas, entre otras complementarias, son las maneras como se desarrollan las semillas de la divinidad que Dios a través de su Espíritu ha plantado en nosotros y nos ayudan, nos van a ayudar, nos han ayudado y nos ayudarán a que Cristo sea formado en nuestras vidas. Lo mencionado antes puede ser complementario, pero nunca sustituto. Entonces, querido y querida, ¿cuál es tu dieta espiritual? ¿Cuál es tu dieta espiritual? Padre, en el nombre de Jesús queremos que tú te reveles a nuestra vida cada día, de la manera amorosa como tú lo sabes hacer, para que nos puedas enseñar, corregir, redarguir, para que corrijamos todo lo que estamos haciendo mal y con intencionalidad, con amor, con gozo podamos buscar tu voluntad, escucharte, obedecerte, para que en comunión contigo, alimentándonos cada día, en la oración, en la palabra, en el tiempo contigo, buscando plenitud de tu presencia en nuestra vida, podamos desarrollar todo el potencial con el cual tú nos has hecho y que Cristo sea formado en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos en esta tan hermosa tarea, no solo para disfrutar, sino que para compartir con otros este disfrute de conocerte a ti. Refuérzanos, ensánchanos y ayúdanos a pensar en grande como colaboradores tuyos en la extensión del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, así nomás fue. Y se nos fue un lunes más y el próximo lunes es 1 de mayo y va a ser feriado. Pero igual, Dios mediante, estaremos en el aire con el episodio 3
de esta serie de profetas y reyes. No te olvides la reunión de oración los días miércoles a las 20 horas a través de Zoom y los domingos desde las 10 de la mañana presencialmente aquí en la iglesia. Y por supuesto, mantente conectado. Nos vemos el próximo lunes.